Festividad, Nuestra Señora de Damieta. 5 de noviembre. El santuario de Nuestra Señora de Damieta, en Egipto, tiene una historia rica y fascinante. Fue construido en 1220 por el cardenal Pelagio con el propósito de honrar a la Santísima Virgen María, debido a ciertos incidentes de falta de fe y blasfemias en su contra. Este santuario alberga una imagen de la Virgen considerada milagrosa. La ciudad de Damieta, ubicada estratégicamente, tiene una historia de resistencia y conflictos. En el siglo VIII, fue tomada por los musulmanes mediante traición y, a partir de entonces, resistió varios intentos de reconquista, incluidos los esfuerzos de los griegos y el ataque de Amaury I, rey de Jerusalén, en el siglo XII. Esta serie de eventos y la resistencia de la ciudad reflejan su importancia histórica y cultural en la región. Damieta fue finalmente capturada en 1219 por el caballero Jean de Brienne, después de un largo y arduo sitio de más de un año. Tras la victoria, la mezquita principal de la ciudad fue convertida en una iglesia dedicada a la Santísima Virgen, por orden del rey de Jerusalén. San Francisco de Asís realizó una notable y audaz visita a Damieta durante la Quinta Cruzada en 1219, mucho antes de la Cruzada de San Luis IX. Francesco no iba como guerrero, sino como mensajero de paz y reconciliación, con la esperanza de poner fin a la guerra a través del diálogo. En un acto de profunda valentía y fe, Francisco cruzó las líneas de batalla y se dirigió al campamento musulmán, pidiendo hablar directamente con el sultán al-Malik al-Kamil. El sultán, conocido por su sabiduría y tolerancia, recibió a Francisco con respeto y curiosidad. Aunque no se sabe con certeza el contenido exacto de sus conversaciones, las crónicas indican que Francisco habló abiertamente sobre su fe cristiana y la necesidad de la paz. Su testimonio y la sinceridad de sus palabras impresionaron al sultán, quien lo trató con hospitalidad y respeto, permitiéndole moverse libremente en su campamento. Aunque no logró convertir al sultán al cristianismo ni poner fin a la cruzada, su acto de acercamiento dejó una huella significativa. Este encuentro pacífico y respetuoso entre Francisco y el sultán simboliza su profundo deseo de fraternidad universal y diálogo interreligioso, valores que son hoy pilares en la espiritualidad franciscana. Su misión en Damieta sigue siendo una inspiración sobre cómo la fe y la paz pueden abrir puertas incluso en tiempos de conflicto. Sin embargo, la posesión de Damieta por los cruzados fue breve. En 1221, los cruzados sufrieron una derrota significativa y se vieron obligados a abandonar la ciudad, poniendo fin a su control sobre ella y marcando el fracaso de esta fase de las cruzadas en Egipto. La cruzada liderada por San Luis IX, conocida como la Séptima Cruzada, fue un esfuerzo decisivo del monarca francés para establecer una presencia cristiana en Tierra Santa y asegurar el control sobre el territorio, comenzando con Egipto. Los cruzados veían a Egipto como un punto estratégico para garantizar la seguridad de Jerusalén, ya que dominaba rutas comerciales y era un bastión islámico influyente. Al llegar a la costa de Damieta en 1249, San Luis enfrentó un importante contratiempo. La tormenta que se desató dispersó su flota, separándolo de la mayoría de sus tropas y debilitando su fuerza. Sin embargo, Luis mantuvo su determinación y logró reagruparse con sus soldados sobrevivientes para tomar Damieta, que cayó en manos de los cruzados poco después. Aún así, la expedición se tornó insostenible, y tras una serie de dificultades y derrotas, el rey fue finalmente capturado. Solo sería liberado tras un costoso rescate, lo que marcó un final amargo para esta cruzada. El ejército del sultán estaba esperando en la playa. Su número era tan grande, y su afán de disputar la tierra tan evidente, que algunos de los caballeros franceses se preguntaron si era prudente continuar. La situación en Damieta se tornó aún más tensa para los cruzados, ya que el ejército del sultán estaba bien preparado y apostado en la playa, mostrando una clara determinación de defender el territorio. La vista de las tropas musulmanas, en una cantidad abrumadora, sembró dudas entre algunos caballeros franceses.
La valentía y la fe de los cruzados fueron puestas a prueba, y en ese momento de incertidumbre, algunos comenzaron a cuestionar si continuar con la campaña era la decisión más sensata. Sin embargo, San Luis IX, impulsado por su profunda fe y su sentido de misión divina, insistió en que la cruzada debía seguir adelante. El rey inspiró a sus tropas a avanzar, recordándoles que su causa era sagrada y que luchaban por proteger los lugares santos. Esta determinación y convicción de San Luis fueron cruciales para mantener la moral de sus hombres en una situación en la que cualquier duda o falta de unidad habría resultado desastrosa frente a un enemigo tan numeroso. La decisión de San Luis IX de avanzar hacia el Cairo en 1259 fue un intento audaz de debilitar al sultanato egipcio desde su núcleo. Sin embargo, el plan rápidamente se vio frustrado por la falta de suministros y las duras condiciones en el desierto, que dejaron al ejército cruzado debilitado y vulnerable. El corte de las líneas de abastecimiento agravó el sufrimiento de los soldados, quienes, ya exhaustos, comenzaron a sucumbir a enfermedades, como la disentería, que se propagaban rápidamente entre las filas. Al ver la situación insostenible, el rey Luis optó por una retirada estratégica hacia Damieta, aunque la travesía de regreso fue igualmente ardua. Luis, que se mantuvo al final de la columna para proteger a sus tropas, demostró un espíritu de sacrificio y valor al enfrentar de manera personal los ataques de las fuerzas musulmanas. Sin embargo, la superioridad numérica del enemigo y la condición debilitada de su ejército lo superaron, resultando en su captura. Para asegurar su libertad y la de sus hombres, el monarca tuvo que pagar un cuantioso rescate y ceder Damieta, el principal bastión que habían conquistado al inicio de la cruzada. Este resultado fue un golpe doloroso y humillante para los cruzados, y representó el fracaso de la campaña. La determinación y la fe inquebrantable de San Luis IX quedaron especialmente evidentes durante su cautiverio. Tras su captura, los líderes musulmanes intentaron aprovechar su posición de poder imponiéndole un juramento que lo obligara a renegar de su fe. Luis debía rechazar a Dios, a la Virgen y la cruz misma, pero el rey, devoto y firme en sus creencias, rechazó rotundamente la exigencia, consciente de que aceptar tal juramento implicaría traicionar todo aquello por lo que había luchado. Ante las amenazas de tortura y muerte, San Luis mostró un temple extraordinario, afirmando que prefería morir como un verdadero cristiano antes que arriesgar su alma y vivir bajo la ira de Dios. Su respuesta firme y serena demostró una convicción inquebrantable, y esta actitud tuvo un impacto tan profundo en sus captores que, finalmente, decidieron respetar su fe y liberar a Luis junto a unos 6,000 de sus hombres. El episodio consolidó la imagen de San Luis como un rey piadoso y un modelo de virtud cristiana, dejando un legado de integridad y fidelidad a sus principios, incluso en las circunstancias más adversas. Su disposición a sacrificar todo, incluida su vida, en defensa de su fe fue uno de los rasgos que, con el tiempo, llevaron a su canonización, convirtiéndose en un ejemplo de santidad y fortaleza cristiana. No obstante, la experiencia fortaleció la fe de Luis IX, quien, tras su liberación, dedicó sus últimos años a reformas en Francia y a vivir una vida de gran piedad, lo que finalmente lo llevaría a ser canonizado en 1297 como San Luis de Francia.